Volvemos ya de vuelta después de una pausa. Estamos en nuestro foro empresarial en medio de nuestras actividades en esta jornada del lunes 11 de enero del 2021. Algunas personas de vacaciones, otras continuando sus actividades de forma normal después de un 2020 que nos tuvo varios meses encerrados, aprendiendo a convivir con la pandemia. También es una de las características que nos toca mencionar, siempre invitando a tomar los recaudos y resguardos sobre el tema. Distanciamiento social, tapabocas, alcohol, también siempre es importante tener esto, y lavado de manos también, que es la otra recomendación siempre que nos están invitando a repetir y recalcar también a nuestra teleaudiencia. Ya estamos en contacto con nuestro primer invitado del foro empresarial, también de esta semana. Don Pedro Halley, un gusto saludarlo. ¿Cómo está? Buen día, profesor Juan Pablo, a las órdenes. Gracias por estar con nosotros, como siempre, muy gentilmente. Hagamos una evaluación de estos primeros días del año. ¿Cómo está la situación en la previsional? Bueno, y por el momento es todo expectativa. Expectativa en el sentido de estamos aguardando implementar la prórroga del artículo 46 de la ley de emergencia para empezar a pagar las compensaciones económicas en enero, febrero o hasta junio posiblemente, vamos a ver. Y también aguardando la promulgación o no, o el veto de la ley de hoteleros, del aporte diferenciado para hoteleros. Por eso, toda expectativa. Hasta el momento, la tarea cumplida, el aguinaldo de lo suspendido completamente pagado y preparándonos con todo. Esta situación también que justamente ya me da pie para preguntarle con la reciente ley en la que se reduce el aporte del IPS para el sector gastronómico, de eventos, turismo y otras áreas que afecta a este sector. ¿Afectará mucho los ingresos de la institución, don Pedro? El riesgo no está en el volumen de ingresos que disminuirán porque no pasa del 1.5% del total de ingresos mensuales. Es irrelevante, digamos, pero sí es una disminución. Eso le preocupa un poco a nuestras autoridades. Consecuentemente, se está analizando la viabilidad el Ejecutivo siempre pregunta al IPS si la ley va a ser vetada o no. Entonces, se está analizando todavía esa posibilidad. Esa es la postura en este momento y se seguirá la línea que determine el presidente de la institución. Ahora, es una disminución, pero que definitivamente también es una ayuda y un impulso para este sector tan golpeado por la pandemia, ¿no? Y sí, si uno mira desde el punto de vista de la disminución de los aportes, eso parece ser un elemento pesado, ¿verdad? Bajan los aportes. Pero cuantificando es 1.5% como máximo sobre el total mensual. ¿Cuál es el beneficio? Y el beneficio es que se va a dar oxígeno a un sector importante que no puede levantar cabeza. Una parte de ese sector, de hecho, ya está paralizado luego, que es la parte de agencias de viaje, que no tiene actividad, prácticamente está muerto. ¿Cuál es el riesgo? El riesgo es que si no le damos oxígeno a esta gente, van a pasar al negro. Y a la larga el resultado va a ser más lesivo para el seguro social. Vamos a tener empresas en negro, más empresas en negro y vamos a tener más trabajadores sin seguro. Porque ese es el riesgo, ¿verdad? Por eso la opinión técnica es darles esta posibilidad de oxígeno financiero, que no es una condonación de deuda ni de obligación, es un diferimiento, se empezará a pagar después. Pero lo que va a primar finalmente es la opinión de nuestra autoridad superior, que es el presidente de la institución y el consejo. Que definitivamente esto también es una doble dimensión. Me parece interesante compartir de ideas desde el punto que yo le ponía de los empresarios de estos sectores que buscan un beneficio, pero en contrapartida también hay que mirar eso de la no formalización de este sector, una cuestión que ustedes vienen trabajando hace mucho tiempo, ¿no? Con el Ministerio del Trabajo, dentro de lo que es su Departamento de Seguridad Social.
hay mucha gente todavía en negro en nuestro país, don Pedro. Y tomemos como ejemplo este sector que ahora obtuvo esta ley, después de un intenso lobby que hicieron ellos, hoteleros, gastronómicos, eventos y agencias de viaje. Ese es el sector. Están en el IPS aproximadamente el 10% de los que deberían estar del sector. Es decir, si hay 60.000 trabajadores en el sector, 6.000 nomás están en el IPS. La misma proporción se da en términos de patronales. Por eso es que esta ley tiene una contrapartida, digamos, que se va a tener que dar a lo largo del 2021. Se le da oxígeno, si es que la ley no se veta, se le da oxígeno, pero la contrapartida o contraobligación recíproca de ellos es incorporar al total de sus trabajadores y de las empresas del sector. Eso al final va a ser muy beneficioso para el Seguro Social porque se va a triplicar prácticamente el aporte de ese sector. Pongo ese sector como ejemplo de informalidad. En general, todos los demás sectores laborales, sea construcción, sea comercio, sea industria, tienen una altísima tasa de evasión patronal y una alta tasa de evasión obrera. Sobre eso hay que trabajar este año entre las instituciones del Estado. Don Pedro, esa también es una pregunta que siempre que nos toca dialogar me parece interesante. ¿Por qué nos cuesta ser formal? Dos cosas hay. Uno, es barato ser informal. Es barato ser informal porque significa competencia desleal al formal. Segundo, hay que reconocer que hay que aumentar el atractivo de la formalidad en términos de mejores servicios, mejores prestaciones, tanto del Seguro Social como de otras instituciones que intervienen en la formalización. Por dar un ejemplo, del total de cotizantes al Seguro Social paraguayo, solamente el 15% llega a la jubilación. 15% nomás llega a la jubilación. Y eso es un claro indicador de que tenemos que aumentar nuestra oferta jubilatoria, de que tenemos que ser más atractivos para el trabajador, para que el trabajador quiera de motus propios incorporarse y no se sienta obligado. Yo creo que por ahí viene la respuesta a tu pregunta, muy de fondo. Sí, y que me parece interesante cada vez que hablamos, ver cómo va evolucionando esta respuesta por parte suya también, don Pedro. Para cerrar un poco eso que estábamos hablando, el Ministerio del Trabajo tiene un gran compromiso en esta tarea, ¿no? Claro, la función de policía laboral le compete realmente a la Autoridad Administrativa del Trabajo, que es el Ministerio del Trabajo. La policía laboral no le compete al IPS. Nosotros somos resultado de una mayor o menor formalización, mayor o menor aporte según mayor o menor formalización. Podemos colaborar a través de comisiones de trabajo interinstitucionales, pero realmente es al Estado, a través del Ministerio de Trabajo, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Industria, a quienes les compete atacar los bolsones de informalidad que hay en muchos sectores. Volvemos al punto de la ley esta reciente. ¿Cómo deben hacer estos sectores para tener este beneficio, don Pedro? Y mira, una vez que si se promulga la ley, si se publica y se promulga, al revés, vamos a tener que trabajar en el decreto reglamentario y ahí voy a poder contestarte las preguntas, pero todavía se está debatiendo, como te dije, el eventual veto de esa ley. Vamos a esperar, por eso te dije al principio de nuestra entrevista, estamos en un compás de expectativa en todo sentido. De todas maneras, me imagino que ya están hablando internamente, buscando que esa reglamentación salga lo más rápido posible, porque seguramente este sector va a pedir eso. Ahora, don Pedro, ¿cómo cubrirá IPS ese aporte que no estarán pagando estos sectores? Bueno, la disminución, lo que esta ley hace es como te dije, un diferimiento de pagos. Por un año, el aporte del sector disminuye de 25,5 a 13,5. De ese 13,5, 9% va al seguro de salud en su totalidad, como ocurría luego. ¿Por qué? Porque hay que preservar la atención médica
y el financiamiento de la atención médica de todos los trabajadores del sector y sus familias. 1% va al fondo de administración y 1.5 y 2.5 se sigue yendo al Ministerio de Trabajo y Ministerio de Salud para SINAFOCAL, SNPP, paludismo, etcétera, CENEPA. Esa es la distribución. ¿Qué es lo quién entonces es el que va a dejar de aportar por un año? El empleador, lo que corresponde al fondo de jubilaciones. Ahí es donde va a haber una moratoria, pero no una condonación de obligaciones. Se va a dejar de aportar a ese fondo de jubilaciones para que ese total de un año de financiamiento o de moratoria se empiece a pagar después del 2021. Con lo cual el instituto recuperará todos esos aportes al fondo de jubilaciones con los intereses, las moras, etcétera, que corresponden. O sea, es generar un compás de stand-by para luego recuperar ese dinero. Así mismo, yo le digo una ley de diferimiento de aportes con el objetivo de darle oxígeno a esa gente. Pero vuelvo a resaltar el punto. Depende de lo que digan nuestras autoridades. Si el presidente de la institución y el consejo determinan que no es factible y vamos por el veto, pues bien, todo cae y veremos otra forma de ayudarle a ese sector. Mucho de la reactivación económica se está empezando a dar desde este año, don Pedro. Ese dinero que ustedes tienen también, que fue del fondo de emergencia y que ayudó mucho en los programas de asistencia a varios sectores. Nos mencionó que, por ejemplo, se pagó una parte del aguinaldo con ese fondo. Ahora, con más gente volviendo al trabajo, ¿van a tener dinero como para poder direccionar, si es que las autoridades competentes así lo consideran, a estos sectores y apoyar también, en cierta manera? Yo no veo ningún problema. Nosotros tenemos de los 100 millones entregados por el Estado allá en abril del año pasado, en el contexto de la ley de emergencia sanitaria. De los 100 millones quedan unos 33 millones. Supongamos que mensualmente la compensación económica nos exija $2,500,000 para 18,000 trabajadores promedio suspendidos en enero, febrero, marzo, etcétera. Se cubre. Aritméticamente se ve que se cubre. Lo trágico podría ser que de repente haya un pico muy, muy empinado de contagio y demasiadas suspensiones y pasemos otra vez a 30, 40 mil trabajadores suspendidos por mes. Ahí sí tendríamos que ver hasta cuándo alcanza esa caja que tenemos o si se necesitarían más recursos, pero esa ya es una decisión que se tomará a nivel de Estado. Hablemos un poco también a nivel macro. El IPS fue muy afectado en sus ingresos en el 2020 a raíz de la pandemia, don Pedro. Sí, tuvo un bajón de hasta el 40% que se dio el abismo máximo, digamos, se dio en el mes de mayo, junio. 40% de bajón de aporte, pero se recuperó a partir de entonces, empezó a recuperarse. Y según tengo entendido, informe que tengo, a diciembre ya empatamos con el año prepandémico 2019 y creo que lo superamos un poquito inclusive. ¿Y el nivel de morosidad? La morosidad siempre existe, eso es inevitable, pero a mí no me preocupa tanto la morosidad, lo que me preocupa es la evasión y la subdeclaración de aportes. Esos son los dos grandes cánceres que tenemos dentro del sistema de recaudación para el Seguro Social. La evasión es altísima, hoy es del 60% de nuestra población obligada a IPS está fuera, 40% nomás está cumpliendo, lo cual significa que de 10 trabajadores, 4 nomás están en IPS, 6 no están cotizando. Y por otra parte, de esos 4 que están en IPS, el 70% subdeclara, es decir, cotiza sobre salario mínimo y no sobre sus salarios reales. Ese es otro gran problema que hasta ahora no encontramos la fórmula para disuadir esa argucia de los empleadores. ¿La tecnología no ayudaría a que eso se pueda disipar, don Pedro?
Claro que sí. Lo fundamental es la conectividad de bases de datos entre IPS, Ministerio de Hacienda, Ministerio de Trabajo, municipalidades, de tal manera que lo que se declare para Hacienda, los efectos fiscales, sea la misma información que nosotros analicemos y procesemos para cobrar los aportes. Pero resulta que para Hacienda se tributa por, digamos, por un trabajador con un ingreso de 8 o 10 millones, pero ese mismo trabajador en IPS declara salario mínimo. Entonces, se trata evidentemente, como bien dijiste, de conectividad de datos y de un ataque sistémico a la subdeclaración. Ahora, ¿por qué cuesta confiar en la previsional? En el sentido de una persona que tiene un emprendimiento, sea pequeño, mediano o grande, dice, voy a aportar al IPS porque me va a beneficiar esto también en lo que es la contención de salud y de jubilación para mis empleados. ¿Por qué cuesta confiar, don Pedro? Y mira, el problema es de diseño del sistema. Como la ley dice que el aporte no debe ser sobre una base mínima, igual al salario mínimo legal. Todo el mundo aporta sobre salario mínimo legal, 70% sobre salario mínimo legal durante 22 años. ¿Por qué 22 años? Porque para jubilarte necesitas 25. Entonces, 22 años vos necesitas salud nomás y acumular antigüedad. Para eso basta con cotizar sobre salario mínimo. Pero los últimos 3 años, que son los que se toman para calcular el haber jubilatorio, todo el mundo se convierte en gerente, sincera sus salarios o entra en connivencia con el empleador para inflar su salario artificiosamente. Eso generalmente produce un sumario administrativo en el que esos aportes son anulados y el trabajador resulta perjudicado. ¿Cuál es la solución? La solución es extender el periodo de referencia, el periodo de tiempo que se toma para calcular el haber jubilatorio de 3 años a más, por lo menos para disuadir que te engañen por tanto tiempo, para sincerar el aporte por más tiempo. Ahora, yendo a tu pregunta de fondo, ¿por qué cuesta confiar? Y mira, es una cuestión de cultura también. Cuando a mí en una reunión me dijo un empleador, yo jamás voy a inscribirle a mi gente en el IPS porque no tengo ninguna ventaja. Entonces le pregunté si sus trabajadores nunca van a envejecer, nunca se van a retirar y cuando se retiren usted le va a pagar la jubilación. O sea, IPS no es solo salud en términos de confiar. Salud tiene sus luces y sombras, sus altibajos, sus problemas, ¿verdad? Todos sabemos el problema del fondo de salud de IPS. Pero hay una realidad. Todos vamos a llegar a viejos y todos vamos a tener que retirarnos. Si no construiste tu historia laboral en IPS, tu historia laboral en una caja jubilatoria, vas a terminar la piecita del fondo como era hace 40 años. Entonces, ¿por qué cuesta confiar? Y por desconocimiento. Yo siempre pongo el ejemplo de los uruguayos, que en la década del 90, a través de un pacto social que ellos formularon entre ellos, los uruguayos, introdujeron la seguridad social, por ejemplo, como en la malla curricular de la primaria, de manera que los niños ya aprendan sus derechos, obligaciones y los beneficios de estar formalizados. Resultado, hoy Uruguay lidera en el mundo la tasa de cobertura con el 96% de su población en la seguridad social. Nosotros tenemos 22% y es un problema básicamente de educación. Ahora, don Pedro, una cuestión que me parece interesante con eso que nos está planteando del ejemplo que le había puesto una persona, es cierto, y esa es una cuestión que me tocó a mí participar de un foro en la UIP en una oportunidad de microempresarios, emprendedores, y decían justamente, creo que usted estuvo presente esa vez, le decían, nosotros no tenemos ningún beneficio, aportamos para nuestros empleados. ¿No sería momento de replantear también la posibilidad de que el dueño de una pequeña, mediana o gran empresa también tenga algún beneficio en la previsional? Mira, de hecho desde el 2010 está vigente la ley del independiente, del empleador y del ama de casa, que le permite a esas personas cotizar al fondo de jubilaciones. Pero aparentemente, mirando los resultados, hay 800 cotizantes, fue un régimen voluntario, no es obligatorio, y no tiene programa de salud, es solo para fondo de jubilación. Y evidentemente no ha dado resultado. Tenemos que ver la forma de ampliar el alcance o la orientación de esa ley hacia la obligatoriedad, creo yo,
y hacia la comprensión de todos los empleadores, personas físicas por lo menos, para que tengan, como vos decís, esa misma ventaja de salud y de jubilarse alguna vez. La cuestión finalmente es financiera. ¿Sobre cuánto debe cotizar un empleador? ¿Sobre salario mínimo como mínimo o sobre el mejor salario de su plantel? Son cuestiones que tenemos que sentarnos a debatir. ¿Y cuánto debe cotizar? 25.5% sobre sí mismo y sobre su empresa. O sea, hay cuestiones de fondo que hay que analizar. Y hay otra cuestión mucho más de fondo también que viene aparejado. Desde el año 1950, cuando se crea el Seguro Social, lo que hemos estado haciendo es tratar de meter a colectivos laborales con particularidades específicas, como los empleadores, los independientes, los micropymistas, en el modelo del trabajador dependiente. Y no se puede. Lo que tenemos que hacer es crear regímenes diferenciados, adecuados a cada uno de esos sectores, darle esfuerzos contributivos diferenciados y darle también prestaciones diferenciadas. Lo que ya no podemos es seguir pretendiendo que el independiente cotice como un dependiente, o que el empleador cotice como un dependiente, o que el micropymista cotice 25.5% siendo una unidad familiar de 3 personas. No va, le estamos diciendo prácticamente no entres. Por eso, ahí tenemos otra causa de la informalidad. Sí, que me imagino debe ser un debate público para buscarle la solución definitiva también a este tema. Las proyecciones para este 2021, estamos al día 11, empezando el año con, como le suelo decir a mucha gente desde la semana pasada, si el año 2020 fue el año de la pandemia, creo que este año tiene como título el año de la esperanza. No sé si coincide conmigo, don Pedro, si realmente un poco también ustedes desde IPS buscan de que las cosas vayan mejorando. ¿Hay muchas esperanzas de que sea un buen año? Y todo depende del nivel de formalización del mercado laboral. Nosotros creemos que este año tenemos que revertir esa relación 4-6, tenemos que ir a 6-4, ir a un 60% de trabajadores incorporados en el Seguro Social. Si no lo hacemos, vamos a empezar a tener problemas, no solamente en salud, que hace rato está descalzado financieramente, sino también en el fondo de pensiones dentro de unos 20-25 años. Este es el momento en que con la debida anticipación debemos introducir las reformas en el sistema. Sobre la cuestión también, para entrar un poco más a fondo, en cuanto a los aportantes, actualizaciones, subsidios y los trabajadores suspendidos, ¿van a mejorar los números? Entendí muy poco la pregunta, me salió entrecortado. Hablaste de los trabajadores suspendidos. Sí, ¿usted cree que eso va a ir bajando? Y mira, así como va enero, parece que va a subir un poco. Pero dentro de una tendencia general al descenso, enero parece que va a tener un pequeño pico otra vez. Y luego veremos febrero qué tal se comporta. Enero, el pico de enero responde a la aglomeración de gente en el fin de año, ¿verdad? Eso sí o sí se va a ver, sí o sí. Sí, en las fiestas de fin de año. Ahora, por último, don Pedro, el tema de los subsidios, ¿hasta cuándo? Y mira, estuve leyendo la ley promulgada y dice el plazo del pago del subsidio se determinará en decreto entre el Ministerio de Hacienda y IPS. Todavía no hemos afinado ese decreto, lo estamos trabajando ahora y ahí es cuando sabremos si será hasta marzo, mayo o hasta junio. Todo dependerá también de los recursos, de la demanda, de cómo pique el tema contagio, de los recursos que haya en caja y de eso. O sea, todo es muy imprevisible todavía. Don Pedro, como siempre, un gusto conversar, éxitos. Un gusto, gracias, a las órdenes. Don Pedro Jali, también aquí con nosotros, hablándonos sobre la realidad del foro empresarial. Hacemos la pausa, enseguida estamos con más en esta hora de programación. Invertí en tiempo para vos. Invertí en tener el control. Invertí en lo que te da confianza. Invertí en su futuro.
Invertí en nuevas oportunidades. Invertí en trato personalizado. Invertí en vos mismo. Descubrí nuevas alternativas de inversión. Puente. Soluciones financieras. Visión vas a encontrar todo lo que buscas, desde el último modelo de smartphone hasta tratamientos odontológicos, desde spa hasta accesorios. Podés pagar con todas las tarjetas de crédito y te lo enviamos estés donde estés. Ingresá a www.mitiendavision.com y encontrá lo que buscas y miles de productos más. Enamórate de lo legal. Cuando elegís una marca legal, no solo optás por lo mejor, estás apoyando la economía formal, la que genera empleo, aporta el fisco y cumple con la legislación laboral. Estás premiando el esfuerzo del que crea innovando y promoviendo una economía de avanzada, la que nos hace crecer siendo competitivos. Si elegís una marca legal, le estás dando un portazo a la mentira y a la mediocridad. Cada vez que elegís una marca, le das un voto de confianza a la empresa y al trabajo paraguayo. Enamórate definitivamente de un país seguro y confiable. Guarahɨiña Pysévo Paranasyrýi ári hi'yporãite ojehy kuavo añakua vertedero ári peteĩ hy upe ohasaha rupi